Buenos días, hermanos. Buenos días. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bendita tu palabra, Señor, porque como vamos a ver, esto éramos muchos de nosotros, todos esos pecados. Bendito tú, bendito el Espíritu Santo, bendito Cristo, bendito el Padre. Ay, Señor, que nos rescató de las tinieblas a la luz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Pueden sentarse, hermano. El sermón de hoy se llama Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Les recuerda, hermanos, dice Matthew Henry, el cambio que el Evangelio y la gracia de Dios habían hecho en ellos. Y esto erais algunos. Pecadores notorios, como los que él venía mencionando en el verso 9 y 10, que ahorita lo vamos a leer. Tales eran algunos de ustedes, es como les está diciendo Pablo, monstruos en lugar de hombres. Algunos que son eminentemente buenos después de su conversión, han sido notablemente malvados antes. Qué glorioso cambio hace la gracia, hermanos. Transforma a los más viles hombres en santos e hijos de Dios. Amén. Eso erais algunos de vosotros, hermanos. Eso erais algunos. Ahorita vamos a ver. Algunos de ustedes, algunos como yo, éramos así, hermanos. Pero no sois lo que erais. Eso sí, éramos, pero ya no somos lo que éramos. Sois lavados, sois santificados, sois justificados en el nombre de Cristo y por el poder y por el Espíritu de nuestro Dios. Tenga en cuenta que la maldad de los hombres, y esto es muy importante, hermanos, esto es muy importante, que la maldad de los hombres antes de la conversión no es ningún impedimento para su regeneración y reconciliación con Dios. Amén. O es que usted era muy santo antes de Cristo. Nadie era santo antes de Cristo. Después de Cristo, santificados, por supuesto. La sangre de Cristo y el lavamiento de la regeneración pueden purgar toda culpa y contaminación. Aquí, hermanos, menciona santificación antes de justificación. Sin embargo, lo correcto es que van juntas y dependiendo a lo que refiramos con santificación, el proceso de santificación va después de la justificación. Sin embargo, aquí es que fueron santificados y es que apenas son salvos los aparta, pero ya posteriormente sigue ese proceso de santificación. Nuestra justificación se debe, hermanos, sea como sea, al mérito de Cristo. Nuestra santificación a la operación del Espíritu Santo. Pero ambos van juntos, hermanos. Ninguno es limpiado de la culpa del pecado y reconciliado con Dios a través de Cristo, sino aquellos que también son santificados por su Espíritu. Todos los que son hechos justos a los ojos de Dios son hechos santos por la gracia de Dios. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primer capítulo, y esto erais. En el segundo capítulo, pero ahora sois. Y en el tercer capítulo, por gracia. Vamos a mencionar algo de la gracia. Primer capítulo, y esto erais. Esto erais. En la iglesia, hermanos, de Corinto, había personas que habían sido en su vida pasada, es decir, antes de ser creyentes de Cristo, practicantes de los pecados más escandalosos que hay. Eran los pecados más escandalosos que había. Y esto erais algunos. Aquí Kistemaker nos dice, Jesús dijo que vino a llamar a los pecadores, no a los justos, al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Los publicanos y las rameras eran los mayores pecadores del tiempo de Jesús. Los parias de la sociedad. Sin embargo, Jesús los llama al arrepentimiento y después come y bebe con ellos en sus propias casas. Por eso lo llaman a él hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Cuando Pablo visitó Corinto por primera vez,
llevó el evangelio de salvación a algunos que habían vivido en unos pecados, en pecados sexuales y morales escandalosos, como yo le decía. Su vida visible era degenerada antes de Cristo. Y esto, es decir, degenerados erais algunos de vosotros. Estaban inmundos por su forma de vida pecaminosa, pero por la predicación del evangelio recibieron el don de la salvación y ahora eran limpios porque habían sido ya santificados. Esto lo dice John Gill. No todos, hermanos, dice John Gill. A ver, ¿yo qué pienso? Que Pablo está sentado allá, les está hablando y dice, mira, habían unos de ustedes que tenían este tipo de pecado. Puede que no todos hubieran sido sodomitas, homosexuales, es obvio que no. John Gill dice esto: no todos eran culpables de todos estos delitos. Unos habían sido culpables de unos y otros de otros. Yo creo que evidentemente, hermanos, ahorita vamos a mirar la lista, yo no creo que uno salga limpio de ninguno de esos. Puede que yo no haya sido culpable de todos esos que menciona, pero yo creo que sí, de algunos o de muchos de esos. Los corintios eran un pueblo muy dado a la inmundicia y al lujo, sin medida, lo cual era la ruina de su estado. Y entre este pueblo impío Dios había escogido algunos vasos de salvación, a quienes se les recuerda su estado anterior, en parte para su humillación presente, cuando consideraban lo que una vez fueron, no mejores que los demás, tenían paganos a su alrededor, sino hijos de ira, lo mismo que los demás. También les recuerda Pablo para observarles, ilustrar y magnificar la gracia de Dios en su conversión, perdón, justificación y salvación. Y también por último les recuerda esto para señalarles las obligaciones que les incumbían de vivir ahora de una manera diferente que la de antes. Hermanos, miremos los pecados, vayas ahí al verso 9 y 10, los pecados que habían practicado los corintios antes de Cristo. Leámoslos. O muchos de los corintios, o parte de los corintios, o unos estos y los otros los otros. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, había fornicación, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso eran los corintios antes de Cristo, o muchos de los corintios, o unos eran sodomitas, ladrones, otros puede que no lo fueran sodomitas, pero eran avaros, codiciosos, fornicarios, adúlteros, idólatras. Había de todo, hermano, como creo que hay en esta iglesia, como lo hubo en esta iglesia antes. Fornicarios, hermanos, voy a repasar un poco los pecados. Fornicarios, ¿qué es fornicación? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la inmundicia y la perversión sexual. Y como veíamos en un sermón hace poco, no es solamente al soltero el fornicario, un casado también puede ser fornicario si hay inmundicia y perversión sexual. O sea, además de ser adúltero, termina siendo fornicario. Pueden hacerlo los hombres, las mujeres o los niños. Idólatras, bueno, que adoran otros dioses, falsos dioses, pues ahí había de todo, había paganismo, como hoy, por ejemplo, los que hayan sido o practiquen el Islam, la religión del Islam, las religiones de Oriente, las religiones de la nueva era. O incluso, hermano, usted puede ser idólatra adorando, entre comillas, al Dios verdadero, como hace el catolicismo romano, que tiene un falso Cristo, que son idólatras. Ponen otros dioses, de hecho eso es lo que hacen puntualmente, ponen otros dioses delante del Dios verdadero. O sea, ponen a María delante de Cristo, ponen a los santos delante del Señor. Adúlteros, bueno, el adulterio sí es para los casados puntualmente, que le haya sido infiel a su pareja. Físicamente habían sido infieles muchos de ellos en su pasado, teniendo relaciones sexuales con otras mujeres. Pero también, hermanos, el adúltero de corazón, la pornografía, humillar con lujuria.
De eso estaba lleno esa iglesia. Había de eso en esa iglesia. Antes de Cristo. Afeminados. Buscaba la palabra que significaba afeminado allí. Afeminado se refiere a personas, hombres, sobre todo hombres, delicados, blandos, no varoniles. Y citan Génesis 38:8 a Onán, escúcheme bien, que era el hijo de Judá, que vertía el semen fuera para no dar descendencia a su hermano. Porque esto lo dice John Hill, porque era un hombre que no quería generar descendencia. Entonces, por eso el afeminado es una persona que no quiere responsabilidades. No es un varón, es un yuyito. ¿Sí me entiende? Es un yuyito. Entonces, no quiere mantener un hogar. Viven con sus padres, son mantenidos. No saben hacer nada, son Peter Panes. Son afeminados, delicados, blandos. Son unas señoritas. No, en serio, son unas señoritas. Eso es lo que son. Y también son delicados. Muchas veces tienen sus ademanes y sus cosas. Y también ahí podemos meter a los gays de hoy en día. Pero ya están los que se echan con varones, porque mire que los pone aparte, afeminados y los que se echan con varones, son otros. Los que se echan con varones son los sodomitas, que practican perversiones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, tríos, hacen todo este tipo de cosas. Pero obviamente echan con varones, está hablando principalmente de los hombres. La comunidad LGBTI de hoy, la ideología de género, de eso Pablo tenía una iglesia que habían sido ex comunidad LGBTI, ex ideología de género, hermanos. Ahí había eso. Ladrones. Ojo que aquí hay ladrones y después habla de estafadores. No es pues son parecidos, pero no es exactamente. El ladrón es como el ratero profesional. El ratero profesional. Sustraen la propiedad de otros en secreto, abiertamente. Hacen fraude y lo hacen por la fuerza. El que va y se metía a las casas, bueno, todo este tipo de cosas. Avaros, codiciosos de ganancias mundanas, de las riquezas, del dinero, que corrían por lo material, avaros. Eran insaciables para correr por la riqueza, para acumular a cualquier precio. Hacían ilusión, fraude y engaño. Eran avaros, muchos de ellos eran avaros. Los que estaban ahí, o ex avaros, borrachos, dice acá, fuertes para beber licor. Les gustaba el licor, el trago, emborracharse, se entregaban a ello, eran esclavos de eso. Se sientan a embriagarse, vivían en fiestas, en parrandas, como muchos de nosotros vivíamos antes, hermanos. Maldicientes. Yo cuando tomo la palabra maldiciente, primero pienso que es Dios, ¿no es cierto? Bueno, no, maldiciente, injuriadores, ligeros para hablar de otros, siempre cargan con reproches al otro, quitan el buen nombre del otro, que levantan falsos testimonios, que levantan rumores, murmuraciones, informes escandalosos de otras personas, o sea, exageran de los otros. Hablando y imponiendo el falso testimonio, tanto abiertamente como secretamente. Yo creo que un maldiciente también es al sentido de Dios. Si yo lo aplico al sentido de Dios, el que hace burla, rechazo, ofensa, distorsión y maldición. Sin embargo, nunca nadie lo relaciona con esto, por lo menos allí. Estafadores. Mire que este estafador es diferente al ladrón. Este es el de cuello blanco, ¿sí me entiende? El de la élite, el político. Eran saqueadores de riquezas, abiertamente, por la fuerza, hacían extorsión, tenían poder, ganancias ilícitas, desfalco, codicia. Como le digo, aquí está el político, el gobernante, la élite. Aquí no hay exgobernantes, pero también hay oportunidad para ellos. No creamos que ellos no tienen oportunidad, o es que en la Biblia no habían de esos. No hubo muchos de esos, hermanos. Los hay, hermanos. Entonces tengamos cuidado. Hermanos, eran pecados escandalosos, hermanos, escandalosos, los que practicaban antes de Cristo los corintios, como los que estoy seguro, hermano, también practicamos nosotros en nuestra vida pasada.
Tal vez no todos los pecados, tal vez no todos, pero sí algunos o casi todos, hermano. ¿O no era así con usted, hermano o hermana? Bueno, conmigo sí. Si con usted no era, hermano, yo sinceramente lo dudo mucho, hermano o hermana. Pero conmigo sí, era así, y creo que aquí con casi todos. Tenga cuidado, hermano, porque Dios vino por los enfermos, no por los justos. Hermanos, esto también éramos nosotros, hermano. Estábamos atestados de toda injusticia, usted y yo, hermanos, y dignos de muerte, de condenación, de ira, de infierno, de Seol, de Hades. Estando atestados, dice Romanos 1, 29 al 32, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Mire que son los de los que leímos arriba, muchos. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así éramos nosotros, porque practicábamos casi todas estas cosas, hermano. Dignos de muerte, dignos de juicio, dignos de castigo, dignos de que el Señor nos cogiera y nos lanzara al lago que arde con fuego y azufre. Justamente, no injustamente. Hermanos, en total depravación, como dice Romanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así estábamos nosotros. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso éramos nosotros, hermano. Nada de temor de Dios. Algo de conciencia moralista, pero no temor a Dios. Un temor santo al Señor. Eso no lo teníamos usted y yo. Hermanos, vivíamos espiritualmente hablando sin cosa sana. Como le dijo Isaías a los israelitas que no querían arrepentirse. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así éramos. Así es su mamá que nos ha entregado a Cristo. Así son sus hijos que nos han entregado a Cristo. Así son sus familiares. Así es su esposo o esposa que nos ha entregado a Cristo. Desviados, hermanos, desde la matriz. Así nacimos, desviados, torcidos. No es que hayamos nacido buenos y nos desviamos. No, desde la matriz nacimos torcidos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Eso éramos nosotros, hermano. El pecado original, la total depravación del ser humano. Eso éramos nosotros. Hermanos, todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros cogimos por caminos torcidos. Isaías 53:6. Todos nosotros, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, estábamos bajo condenación por todas estas cosas. Justa condenación, no injusta condenación. Justa, justa, justa. Lo más justo que hay es que nos hubieran condenado en ese momento. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Hermano, y no solo eso, usted y yo éramos hijos del diablo, hermanos. Y así lo dicen las escrituras. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, hermano. Desde el principio nosotros también pecamos. ¿Sí me entiende lo que está diciendo allí? El diablo peca desde el principio y nosotros somos hijos del diablo
porque pecamos desde el principio también. No empezamos a pecar a los 20 años, a los 10, a los 15. Desde la matriz empezamos a pecar. Claro, de bebés éramos inconscientes, pero al fin y al cabo pecadores. Pecadores. Hermanos, se advierte a los corintios, esto lo dice Matthew Henry, de muchos males grandes de los cuales habían sido culpables anteriormente. Hay mucha fuerza en estas preguntas si consideramos que se dirigen a un pueblo envanecido con la ilusión de ser superior a los demás en sabiduría y conocimiento. Toda injusticia es pecado, hermanos. Todo pecado reinante, actual e intencionalmente, del cual no nos hayamos arrepentido, excluye del reino de Dios, hermanos. No os engañéis. Los hombres se inclinan mucho a halagarse a sí mismos con que pueden vivir en pecado, pero morir en Cristo e irse al cielo, hermanos. Sin embargo, no podemos esperar que sembrando en la carne cosechemos vida eterna. Se muere un idólatra y salen cristianos a decir, no, solo Dios sabrá dónde está. No, yo sé dónde está, hermanos, porque la Biblia me dice dónde está. Un idólatra cuando se muere está condenado eternamente en el infierno. No tiene ninguna posibilidad. Ay, no, que es que de pronto se arrepintió. Bueno, sí existe esa posibilidad, pero si era un líder religioso, una persona abiertamente idólatra, yo creo que ha de haber testimonio de todos de que supiéramos eso, por lo menos de lo que los conocíamos. Porque el ladrón en la cruz, todos supimos que se arrepintió, ¿no es cierto? No fue oculto. Entonces no nos engañemos con esas cosas, hermano. Ay, era no sé quién, un cristiano remundano, lo más mundano del mundo. No, eso fijo está un pastor apóstata ecuménico. El Papa que murió hace 2 años, 1 año, el Papa anterior, o menos. 6 meses, perdón. Todos mandándolo para el cielo. No, hermano, los idólatras no heredarán el reino del cielo. No erremos, no nos engañemos. Nadie, ni nosotros, ni nuestros seres queridos, si morimos así en alguno de estos pecados escandalosos, heredaremos el reino de Dios. Heredaríamos el lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, el ateo se muere y se va para el cielo, porque es que obedeció a la voz de la conciencia, doctrina católica romana, del catecismo. Aquí me dice que los cobardes e incrédulos no heredarán el cielo. No pueden, van a heredar el lago que arde con fuego y azufre. Segundo capítulo, hermano. Pero ahora sois, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, hermanos. Pero ahora sois. Eso eran ya los corintios después de Cristo, no nos engañemos. Era antes, ya no practicaban esas cosas. Todavía hay pecado remanente en nosotros, pero esos pecados escandalosos no pueden estar en nosotros, hermanos. Dice Kistemaker, Pablo dice que se ha producido un tremendo cambio espiritual. Un tremendo cambio espiritual. Contrasta la pecaminosa vida pasada de los corintios con la nueva vida que ahora tienen en Cristo. Pablo desea ser muy claro con ellos, hermano. Entonces no nos engañemos. Estos cristianos de hoy confunden todo, hermano. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Hablando de la idolatría. Usted habla de un católico que es idólatra, que adora ídolos, que hace imágenes, que se rinde, que le prende velas, que evidentemente es un idólatra. Y le salen a usted con el cuento, todos somos idólatras. No, y luego no, el corazón, Calvino no dijo que el corazón era una fábrica de ídolos. Hermanos, es muy diferente, hermanos. Es abismalmente diferente. Yo lucho con eso. El del mundo, una cosa es el mundano, y otra cosa es el que lucha con el mundo, el que no está congraciándose. Una cosa es el que le rinde ídolos, se rinde ante una imagen y la carga. Otra cosa es que nosotros luchamos todavía contra los ídolos de nuestro corazón, hermano. Son cosas absolutamente diferentes, hermano. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo.
Y ellos se deleitan, ellos lo justifican. Se supone que nosotros no, hermanos. Se supone que luchamos. Ellos no luchan, ellos no están diciendo, ay, no quiero adorar a María. No, ellos van y la adoran y se rinden a ella. ¿Sí me entiende, hermano, la diferencia? Y como enseñan falsamente las iglesias reformadas, en esa iglesia de Ipiales, en esa iglesia de Esmenia también enseñaban lo mismo. Porque alguna vez se los dije y se escandalizaron. No, que es que todos somos depravados. No, no, Señor, no todos somos depravados. El cristiano no tiene un corazón depravado. Los que tienen un corazón depravado son los que no están en Cristo. Así estamos todos, absolutamente todos nosotros. El cristiano ya habéis sido lavado, habéis sido santificado, ya habéis sido justificado. Sí, hay pecado remanente, sí, hay inmundicia, pero no es un corazón depravado, hermanos. Es un nuevo corazón, o eso no dice la Biblia. Ya habéis sido lavados. ¿Lavados de qué? De sus pecados por la sangre de Cristo. Eso, lavados de sus pecados por la sangre de Cristo. Aquí opera el Hijo por Cristo. Dice Quistemey que la limpieza es total y completa. Cuando Dios perdona a un pecador arrepentido, borra completamente su prontuario de culpa. Amén. Borra completamente. Dios, el día que yo me entrego a Cristo, mis penas son borradas, hermano. Borradas. Habéis sido, es una voz pasiva. Ananías le dijo a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así como Pablo experimentó el lavamiento del pecado, de haber perseguido a la iglesia de Cristo, así los corintios fueron lavados de los pecados de su vida anterior. Ya habéis sido lavados. John Hill dice que no se refiere lavado externo como el bautismo en agua y ese tipo de cosas. No es ese lavado. Se refiere a ser lavado de sus pecados por la sangre de Cristo. Lo que les estoy diciendo, para su remisión. ¿Por qué? Porque todos nacieron contaminados, concebidos en pecado y formados en iniquidad. Internamente en el corazón, mente y conciencia fueron lavados. En su persona, facultades, poder, en su alma y cuerpo. Sigue diciendo John Hill, ¿y quién puede sacar una cosa limpia de una inmunda? No podían limpiarse mediante ninguna purificación ceremonial, deberes morales o actuaciones evangélicas. Usted puede venir y echarse agua las veces que quiera, pero si no se ha arrepentido y se nos ha entregado a Cristo, es simplemente un baño romano. Amén. Igual, no sirve para nada. Que todo cristiano cuando cree se bautiza, por supuesto, hermano, y debemos hacerlo, porque es una orden, es un sacramento, es una ordenanza, hermanos. Era una bendición de gracia que gozaban por la sangre de Cristo, por la cual fueron lavados de sus pecados a los ojos de Dios, satisfecha su justicia, sus pecados fueron perdonados y borrados, y ante los ojos de Dios ellos lucían como intachables e irreprochables, hermanos. Es decir, por la justicia de Cristo en ellos. ¿Sí me entiende? Aunque todavía había pecado en ellos, no los anteriores, no los escandalosos, pero aún así, hermanos, aunque todavía luchaban con el pecado, eran intachables e irreprochables a los ojos de Dios, porque tenían la justicia de Cristo. Ya habían sido declarados y mejor dicho, se le había quitado la culpa, y no que fueran inocentes, sino que habían sido libres de la condenación o de la culpa por la sangre de Cristo. También en su propia conciencia fueron lavados, pues convencidos de su contaminación y dirigidos a Cristo para que los limpiara, el Espíritu de Dios tomó su sangre y la roció sobre sus conciencias para apaciguarlas, eliminar y olvidar el pecado, hermano. Es decir, ya que entiendan ellos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya sus conciencias estaban lavadas. Decía, yo soy un cristiano verdadero. Mis obras muestran eso, mi fruto muestra esto. Yo me aferré a la sangre de Cristo. Yo era lo peor. Acúseme de mi vida pasada de todo lo que quiera. Sí lo era de todo eso y más. Y más porque usted tal vez, nadie puede conocer exactamente todo lo que éramos. Más, peor. Pero hoy ya no. Ya habéis sido lavados.
Ya habéis sido santificados, separados para el Señor, para empezar a vivir vidas santas. Y aquí opera el Espíritu Santo. En el primero el Hijo, en el segundo el Espíritu. Pablo les había dicho a los corintios, en 1 Corintios 1:2, cuando saluda en la carta, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados para que sean santos. Es como que me justifica, es decir, soy declarado libre de culpa ante el tribunal divino. Ya mi condena se aparta, en ese momento soy justificado y en ese momento también soy santificado, es decir, me aparta para empezar a vivir una vida santa. El Nuevo Testamento enseña que todo el que cree en Jesús está santificado en él. La santificación significa que el creyente ha entrado en comunión con Dios, es decir, ya me separa, ya lo compré, ya lo rescaté, agorazo, lo compro y lo saco del mercado de esclavos, lo cojo y lo pongo en mi equipo, en mi reino, ya lo separé, ya lo santifiqué. John Gill dice: la santificación del Espíritu, que consiste en un principio de vida espiritual infundido en el alma, en una luz espiritual en el entendimiento, en una rendición de la voluntad propia a la voluntad de Dios, tanto en la gracia como en la providencia, en un asentamiento de los afectos en los objetos divinos y en una implantación de toda gracia, que es en toda obra gradual, después, todavía no perfecta, pero que se cumplirá en todos aquellos en quienes se inicia. Se inició, nos santifica, es decir, nos separa y nos sigue santificando, porque somos santos para vivir como santos, hermanos. Entonces ya hablamos de lavados, que tiene que ver con la sangre de Cristo, de santificados y de justificados, que tiene que ver mucho con lo que, con lo que dije de lavados. Pero aquí ya justificados, aunque metí el concepto arriba, aquí puntualmente justificados es que somos declarados justos ante el tribunal divino. Y esto lo hace el Padre, hermanos. Entonces, si ve, el Hijo nos lava con su sangre, el Espíritu nos santifica y el Padre nos declara justos ante el tribunal divino, hermanos. En 1 Corintios 1:30, Pablo pone justificación antes de santificación. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Acá está, como yo les decía, santificación primero que justificación. Pero como yo les digo, estas son cosas que operan en el mismo momento en el cual somos salvos, hermano. Nos justifica, nos lava con su sangre, nos justifica, nos deja declarados justos y nos aparta para Dios. Entonces no importa. La justificación es un acto declarativo de Dios, estoy hablando de la justificación, por el cual declara justo al creyente en Cristo. Este acto se coordina con el otro acto de Dios por el cual santifica al creyente. Los tres verbos, lavados, santificados y justificados, esto lo dice Kistemaker, están gramaticalmente relacionados. Él dice que es un aoristo en griego, que significa que es una sola acción instantánea. Ocurre a la vez, hermano, todo eso. Ojo que yo aquí no estoy hablando de regeneración, ¿no? Eso ya lo vimos, la regeneración sucede antes, precede a la fe. Estoy hablando de lavados, lavados, santificados y justificados. Es decir, lo que ocurre cuando yo me entrego a Cristo en ese momento. Pablo afirma que en cierto momento Dios declaró a los corintios santos y justos. No explica distinción entre santificación y justificación, simplemente escribe contra la injusticia. John Gill sigue diciendo, o en otro lado dice, no por las obras de la ley, esta justificación, sino por la justicia de Cristo, fueron justificados en el tribunal de Dios, bajo los testimonios del Espíritu de Dios, quien habiéndolos convencido de la insuficiencia de su propia justicia, los acercó a la justicia de Cristo y obró fe en ellos para que se aferraran a esa justicia y los declaró personas justificadas, es decir, declaradas justas, de donde siguió el gozo, la paz y el consuelo para todos los que reciben eso, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros también éramos
muchas cosas malas, pero ahora somos otras cosas, hermano. Hay un cambio radical en nuestra vida y es por supuesto para bien, no para mal. Porque como alguien decía, todos pedían un cambio en Colombia, pero depende de qué cambio, ¿no es cierto? Porque hay cambios para bien y cambios para peor. No que estuviéramos bien antes, pero hay unos que son para peor, peor. Bueno, es lo mismo con el cristianismo. Es un cambio para bien. ¿Cómo, hermanos? Miremos algunos ejemplos. Éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Romanos 6, 17, 19 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Sigue diciendo Pablo allí: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la injusticia, hermanos. Entonces, éramos esclavos del pecado. Estábamos dominados por el pecado completamente. Y ahora estamos dominados por la justicia. Dominados por el Señor, dominados por el Espíritu Santo. Y ahora servimos a la justicia, hermanos. Hermanos, éramos esclavos de concupiscencias. Ya no. Dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Hoy ya no, hermano. Antes sí. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Antes vivíamos para satisfacernos a nosotros mismos. No importa muchas veces a quién nos tendríamos que llevar por encima. Hermanos, antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces antes vivíamos en la oscuridad completa. No conocíamos de Cristo, no había venido la luz a nosotros. Obrábamos, juzgábamos y actuábamos conforme a nuestro corazón depravado, hermano. Todo lo que hacíamos, puede que hiciéramos algunas cosas medianamente correctas a ojos morales, pero hermano, finalmente era para nosotros, tinieblas, nuestros sueños, nuestros proyectos, y en un túnel de tinieblas que me iba a llevar a las más densas tinieblas que es el infierno, hermanos. Pero ahora no, ahora somos luz, caminamos en la palabra de Dios, caminamos en Cristo, y de hecho la Biblia dice que somos luz, no simplemente un reflejo, somos luz en el Señor, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Hermanos, antes estábamos muertos, ahora estamos vivos espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no ahorita, esto erais algunos, en otro tiempo. Siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. Así vivíamos nosotros, ¿no es cierto? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Servíamos al diablo, puede que no lo supiéramos, puede que no hiciéramos rituales satánicos, pero le servíamos al diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, sigue diciendo, ¿en qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Justa condenación merecíamos. Ira de Dios merecíamos. Hermanos, usted y yo, probablemente unos más que otros, éramos unos paganos. Pero además de eso, adoradores de ídolos. Pero ahora somos cristianos, adoradores del único Dios verdadero. Como dijo 1 Corintios 12:2 Pablo, sabéis que cuando erais gentiles, en algunos lados traducen paganos,
se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Eso éramos nosotros, hermanos. Esto era, puede que hay unos que fueran más católicos que otros, hermanos, pero igual éramos idólatras, la mayoría de nosotros, por lo menos. Yo por lo menos lo era, no muy fiel, digámoslo así, a mis ídolos, pero cuando me convenía uno iba al ídolo. O le decía a mi mamá que el ídolo, que no sé qué era. Hermanos, no traje esta cita, pero hay otra que dice: ¿y cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera? Creo que dice algo así. Hermanos, usted y yo éramos blasfemos y perseguidores del pueblo de Dios. Y sí que tal vez unos más que otros, pero yo me acuerdo que odiábamos a los cristianos, me fastidiaba, no los podía tolerar, me da urticaria cuando me empezaban a predicar. Pero hermanos, ahora tenemos un ministerio en la iglesia de Cristo. Amén. Doy gracias, hermanos, dice 1 Timoteo 1, 12, 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, hermano, eso éramos nosotros. Yo no me imagino, hermano, qué bonito, hermano, cuando estos protestantes iban saliendo de Roma, cuando antes de Cristo estos hombres perseguían cristianos, mandaban a matar supuestamente a herejes, hermanos. Y después, hermano, sirviendo al Dios vivo y verdadero. Tremendo, hermanos. Eso es un milagro. Realmente eso es un milagro, hermanos. Hermano, esto erais, pero ahora ya no debemos ser así como éramos antes. ¿Sigue usted esclavo del pecado? Su cuerpo, y hablo del cuerpo físico, sigue sirviendo a la inmundicia o a la iniquidad. Los deseos de la carne, de sus ojos, la lujuria, lo sensual, sexual y sensual, porque son diferentes, a la lascivia, a la lujuria, a los deleites mundanos. Mire que eso todo va contra los sentidos. Todo apunta a los sentidos. La vanagloria, sus concupiscencias, malos pensamientos, lleno de odio y envidias. ¿O ahora ya ha sido libertado del pecado y sirve a la justicia? ¿Usted sigue en tinieblas, muerto en delitos y pecados, sirviendo en el reino de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, sirviendo al diablo, a su padre, porque esa es la realidad? En los deseos de la carne, como les decía, la buena vida, la vanagloria, satisfacer el yo. ¿Por qué las personas no se entregan a Cristo? A la hora de cuentas es por satisfacer el yo. Porque si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hermano. Niéguese a usted. Muchos no quieren ser cristianos porque no quieren abandonar sus pecados. Muchos no. Todos los que no quieren ser cristianos, es realmente el fondo es eso, no quiere abandonar el pecado. O ahora anda en la luz y está vivo para Dios. Ya le dio vida, ya no está muerto, sino que Él os dio vida a vosotros. ¿Sigue adorando ídolos? No, pues yo no creo que aquí nadie le prenda una vela a María o a un santo, pero de pronto secretamente los tolera, o abiertamente los tolera, o realmente los desprecia, los denuncia, los condena para servir al único Dios verdadero. Sí, porque puede que usted no se le rinda al ídolo, digamos físicamente, literalmente, pero tolera al ídolo. Persigue al pueblo de Dios, les decía, le fastidia el pueblo de Dios, el cristiano verdadero, el santo, el verdadero santo, el radical, el fiel, el entregado, el fanático para usted. O ahora ya vive como ellos, camina con ellos en el mismo ejército y sirviendo al mismo capitán, a Cristo. Esto erais algunos de vosotros. Eso éramos antes, hermano.
o no le fastidiaba, aquí cualquiera que lo haya traído, no le fastidiaba cuando le hablaba, no le incomodaba como trataban de vivir en ese momento. Hermanos, podemos decir de nosotros, hermanos, y esto pueden decir de nosotros, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Nos pueden decir eso? Sí, nos van a decir fanáticos, lo que sea, hermano, pero van a decir, uy, sí, ¿cómo era? ¿Cómo era el hermano? ¿Cómo era Juan? ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era, para no enumerar nombres de acá? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y mire cómo es ahora. Bueno, eso es síntoma de que somos verdaderos cristianos. Hermano, porque ahora somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, debemos seguir despojándonos del viejo hombre porque esto éramos. Entonces, hermanos, dice Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, debemos seguir haciendo morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Aquí hace una diferenciación. Estoy en Colosenses 3, 5 al 7, entre unos pecados escandalosos que le dice, venga, eso ya no. Y sigue hablando de otros pecados que también no es que estén bien, pero hace como un grupo diferente que tiene que ver con la carne. Colosenses 3 del 8 al 10 dice, pero ahora también vosotros dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermanos. Hermanos, ya no más, hermanos, de vivir como antes. Esto erais algunos de vosotros, pero ya no. Basta ya, hermanos, de que nosotros complazcamos a los hombres y sigamos viviendo en la carne, como dijo Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, hermanos, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermano, eso es lo que pasa con todo cristiano. A ellos ya les parece raro que usted no vaya a los planes de ellos. Uy, tan chévere que la pasábamos con ellos. A esto les parece cosa extraña que usted ya no corra como ellos. Usted se la pasaba en paseos, en cosas con ellos. Ya no le gusta estar con ellos porque allá usted no puede ser cristiano. Ay, que lo invitaban al 24, al 31 a tomarse unos traguitos, no sé qué, y medio ahí dizque celebrando a Cristo. Medio no, dizque celebrando a Cristo. Ay, pero ellos ya no vienen. Tan chévere que la pasamos cuando quemábamos el año viejo y pedíamos los deseos, cuando hacíamos el arbolito. A esto les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Ay, cuando salíamos de parranda, de fiesta, cuando nos sentábamos a emborracharnos, cuando nos sentábamos a murmurar, a hablar terriblemente, a blasfemar, a hablar herejías sin saber que eran herejías, cuando hacíamos una cantidad de cosas, cuando nos sentábamos los hombres a mirar mujeres por ahí pasando, siendo morbosos y mirando lo que no deberíamos mirar. A ellos les parece cosa extraña que
que usted ya no les corra en el mismo desenfreno, hermanos. Hermano, hermana, ¿es usted realmente nueva criatura en Cristo? ¿Se ha despojado del viejo hombre y está revestido del nuevo? ¿Ha hecho morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, la idolatría? ¿Ya no vive más en la carne, sino vive ahora en el Espíritu? ¿Ha dejado ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras? ¿Su carácter está siendo gobernado por el Espíritu, perfeccionado y conforme a la imagen de Cristo? ¿Vive para complacer realmente a Cristo por encima de lo que digan los hombres, su familiar, sus seres queridos, su jefe, su papá, su mamá, sus hijos? Hermano, hermana, así usted y yo no seamos perfectos, porque no lo somos, tristemente, ¿ha tenido un cambio radical verdaderamente en su vida? ¿Lo puede decir usted claramente de usted? Usted puede decir con limpia conciencia que es una nueva criatura. ¿Los demás pueden decir lo mismo de usted? Listo, yo me puedo engañar. Los demás, bueno, que Dios lo puede decir de usted. Lo podrían decir familiares, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe, esposo o esposa o hijos. Sí, no somos perfectos, pero pueden decir, es una nueva criatura. Mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hermano de la iglesia. Pueden decir, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Hermanos, hay pecados escandalosos y claramente ninguno que muera en ellos será salvo. No erréis, ni los, como ya lo leí pero lo voy a volver a leer, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie que muera en estos pecados es salvo. No erréis, dice la Biblia, no se equivoque. Estos son pecados escandalosos, pero también hay otros, hermanos. Hay otros pecados que el Señor pone casi que al mismo nivel en las obras de la carne y dice que si morimos practicándolos, tampoco heredaremos el reino de Dios. Lo dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí muchos se repiten: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Mire que esos no están en los escandalosos de Corintios. Homicidios, borracheras, orgías, unos sí, otros no, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Hermanos, si somos de Cristo, debemos vivir crucificando esta carne, hermanos. Y el fruto no es ese, el fruto debe ser otro. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos crucificar la carne. Amén. Si es así, hermano, que lo estamos haciendo, si estamos mortificando el pecado, hermanos, para pasar al tercer capítulo, la gloria sea para nuestro gran Dios, porque es por pura gracia, hermanos. Amén. Tercer capítulo, por gracia. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los corintios, hermanos, habían sido lavados, santificados y justificados, como ya vimos, en el nombre de Cristo y por el Espíritu Santo de Dios, dice allí. Aquí está la Trinidad implícita, ¿no? El Señor Jesús, el Espíritu y de nuestro Dios, el Padre. Era una obra completa de la gracia de Dios, del Dios trino, hermanos. Dice Matthew Henry: se les recuerda el cambio hecho en ellos por el Evangelio y la gracia de Dios. La sangre de Cristo y el lavamiento de la regeneración pueden quitar toda culpa,
Nuestra justificación se debe a los sufrimientos y méritos de Cristo, hermanos. Nuestra santificación a la obra del Espíritu Santo, como ya les dije, pero ambas van juntas. Todos los que son hechos justos a los ojos de Dios son hechos santos por la gracia de Dios, hermanos. Kistemaker, refiriéndose a esta parte de la cita, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice, esta parte se conecta con los verbos precedentes, es decir, lavados, santificados y justificados. Estos tres verbos, lavados, santificados y justificados, se relacionan con el Señor Jesús y con el Espíritu de Dios, porque operan juntos. Los creyentes son bautizados en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu. Hay muchas citas, bueno, no las voy a leer. La santificación del creyente se basa en la obra redentora del Señor Jesucristo y se sostiene por el poder del Espíritu Santo. O sea, de todos modos operan juntos. De la misma forma, la justificación tiene su fundamento en la obra expiatoria de Jesús y se convierte en una realidad para el creyente a través del testimonio poderoso del Espíritu. Entonces, lo que ya explicamos, hermanos, lavados, santificados y justificados. El Espíritu Santo toma parte en la santificación del creyente y la justificación es un acto de Dios basado en la justicia de Cristo. Entonces ahí están los tres, hermanos. Les voy a leer tres citas que tienen que ver operando al Hijo con el Espíritu Santo, basado en este tema del bautismo, no el bautismo de echarse agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, Cristo, bautizará con el Espíritu Santo. Entonces ahí están los dos. En Juan 1:33 también Juan el Bautista dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese, o sea Cristo, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hago énfasis en el Hijo y en el Espíritu porque la cita los menciona específicamente más a ellos. Al Padre también está implícito, pero los dos sobre todo. En Hechos 10, 47, 48 también dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? También como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, lavados por su sangre, o sea, en el nombre del Señor Jesús, lavados por su sangre como ya vimos, santificados por su Espíritu y justificados por su justicia. Hermanos, entonces, y por el Espíritu de nuestro Dios es como espíritu de regeneración y santificación que roció sobre ellos la sangre de Cristo para purificación, hermanos. Hermanos, sigamos. Hermanos, todo esto es por gracia. Está el Espíritu, está Cristo e implícitamente está Dios, quien nos declara justos delante de su tribunal. Es por gracia, hermanos. Es por pura gracia. La gracia es un favor inmerecido. Hermanos, usted y yo no éramos mejor que nadie antes de Cristo. Y eso debemos tenerlo antes de Cristo. Hoy sí, porque el cristianismo es superior, hermanos. Y no nos dé pena decirlo. Es superior moralmente que cualquier otra ideología. Es superior porque nuestro Dios es 3 veces santo. Amén. Pero antes no éramos mejor que nadie. No éramos mejor que los corintios. Y esto erais, hermano. ¿O no éramos acaso usted y yo, hombre o mujer, fornicarios, pervertidos, adúlteros, idólatras, supersticiosos, blasfemos, ateos, agnósticos, humanistas, marxistas? Bueno, esto sí yo no, pero muchos sí. No mentiras. Pero es un pecado, hermano, creer estas ideologías. Realmente es un pecado. Maldicientes, hermanos. Peliones. Hermano, yo no sé si usted no lo hacía, hermano. Yo lo hacía. Yo me emborrachaba, hermano, y me agarraba a pelear. Me agarraba a pelear. Era terrible, hermanos. Pero esto erais. Borrachos, mundanos, avaros,
codiciosos, vanidosos, hermanos. ¿Cuántos sueños teníamos del mundo vanagloriosos, hermanos? Superficiales, eso sí, hermanos. Insensatos, ladrones, ventajosos. Y hermanos, y algunos homosexuales, hermanos, o con prácticas de ese tipo. Esto erais algunos de vosotros, hombres o mujeres. Esto erais. Y si no, usted me va a decir, no, puede que no haya sido practicante de todos estos pecados. Usted de pronto tiene un espíritu todavía muy moralista, muy formalista. Puede que usted no haya sido tan terriblemente malo como otros. Puede que usted no haya sido practicante de todos sus pecados. Y puede que sea verdad. No estoy diciendo que sea mentiras. Tal vez usted practicó unos pocos. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque como dice la Biblia, al que poco se le perdona, poco ama. Y las prostitutas y los recaudadores de impuestos pueden estar yendo en este momento delante suyo al reino de los cielos. Sin embargo, hermanos, la mayoría si éramos así, o peores, hermanos. Y Dios tuvo misericordia, nos amó y nos salvó, hermanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto es pura gracia, hermano. Esto es Dios activamente haciendo la obra, no pasivamente. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Mire, Él lo hace. Aquí muestra todos son verbos activos de Dios con nosotros, hermanos. No colaborativos de yo con el Señor, hermanos. Hermano y hermana, aunque estábamos muertos, Él nos dio vida. Y eliminó toda nuestra justa sentencia. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es Dios activamente haciendo la obra, hermanos. Y nosotros pasivamente en ese momento. Pasivamente. Porque un muerto no puede hacer nada, usted lo sabe. Un muerto espiritual no tiene sentidos, hermanos. Y Dios nos tiene que soplar, como hemos dicho. Nos tiene que dar soplo de vida, como sucedió allá en el Edén, hermano. Soplarnos para que podamos ahí sí ver las glorias del Salvador, hermanos. Amén. Hermanos, Dios manifestó su bondad y amor con nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, mire, lo hace Él en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es gracia, hermanos. Todo lo hace el Señor. Hermanos, vivíamos en tinieblas, ciegos totalmente, y aunque estábamos ciegos en tinieblas, nos hace aptos para vivir en el reino de la luz. Como dijo Pablo en Colosenses, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es Dios activo, hermano. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es Dios activamente haciendo la obra en nosotros, hermano. Hermanos, aún en ese momento, siendo los peores pecadores del mundo y enemigos de Dios, porque lo éramos, hermano, lo éramos, enemigos, íbamos contra el Señor, aún así, hermanos, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, hermanos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, hermano. Enemigos, hermano. Un enemigo merece el sometimiento y la destrucción, hermanos.
Pero siendo enemigos, nos perdonó, hermanos. Nos reconcilió por medio de su Hijo. Hermanos, siendo usted y yo incrédulos, hermano, totalmente incrédulos, sin fe, Dios nos tuvo que dar la fe para que pudiéramos creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, hermano. Para que nadie se gloríe. Porque aún la fe es un regalo del Señor. Y hermanos, y si nosotros verdaderamente entendemos estas cosas y nos esforzamos por entenderlas y discernirlas, debería humillarnos, quitarnos el orgullo espiritual, eliminar toda jactancia y gloria propia, hermanos. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida, hermanos. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sí, dice en otro lado Pablo, en Corintios, porque ¿quién te distingue, hermano? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Éramos hermanos. Y el Señor nos lavó, nos santificó, nos justificó. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Hermanos, esto éramos nosotros, terriblemente pecadores. Y por eso podemos decir como Pablo, y hoy somos diferentes. Y por eso podemos decir como Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y usted también, hermano, creo que lo era. Éramos los primeros pecadores. Hoy no, como creen muchos, esa cita no es para hoy, como la enseñan. Pablo viene hablando de su vida pasada, hermanos. Pero si éramos los peores pecadores, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, ay, el Señor vio un buen corazón en mí. No, hermanos, para que nadie se gloríe. Miren, Dios salvó al peor de los pecadores como Pablo, asesino, blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. Nos salvó a nosotros. Si esto es así, hermanos, ¿qué nos hace pensar? Hermano, por favor, póngame atención. ¿Qué nos hace pensar que Dios no pueda salvar aún a muchos de nuestros seres queridos? Hijos, padres, hermanos, primos, abuelos, al mundano que usted conoce, al amigo del trabajo, al fornicario, al blasfemo, al LGBTI, al progresista, al marxista, al católico romano, al idólatra, al de la nueva era y aún al político corrupto, hermano. ¿O es que usted era mejor que ellos? No éramos. Y yo no estoy hablando aquí de un apóstata, hermanos. No estoy hablando del apóstata. Igual con el apóstata debemos tener mucho discernimiento, porque hay veces todos son apóstatas y todos ya los declararon. Hay apostasías parciales, hermanos, pero aquí yo me estoy enfocando en este tipo de personas. ¿Eran mejores que nosotros, hermanos? No, no eran mejores. ¿Nosotros éramos mejores que ellos? Tampoco, hermanos. Dice usted, es que están muy endurecidos, es que les he hablado. ¿Sí? ¿Cuántas veces les he hablado? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces les ha predicado verdaderamente el Evangelio? Es que no quieren entender. Es que el Señor ya seguramente los desechó. Yo ya me limpio el polvo con ellos. No, hermanos. No, hermanos. Debemos insistir. Hermano, porque le pregunto, ¿cuánto usted y yo nos resistimos al Evangelio antes de llegar a Cristo? Dígamelo, hermanos. Unos más que otros. Pero nos resistimos, hermano, al Evangelio. ¿Cuántos años no nos predicaron? ¿Cuánto insistieron con nosotros? ¿Cuánta blasfemia y barbaridades salían de nuestras bocas, hermanos? No, hermano o hermana, sígale predicando y clamando a Dios por mi misericordia por ellos, así como la tuvo con usted y conmigo. No seamos cómodos, hermanos. Ay, es que mi papá es católico, mi mamá, mi tía, son muy idólatras. Bueno, hermano, aquí también lo sabía, esto erais algunos de vosotros. También lo hacíamos, hermano. Y ahora me dijo usted, amigo, que aún no es salvo. Póngame mucha atención. ¿Qué le hace pensar que el Señor no lo pueda salvar a usted? ¿Qué le hace pensar? Mírenos a nosotros.
Si quiere, indague en nuestras vidas pasadas. ¿Éramos acaso alguno de los que estamos acá mejores que usted antes? No. También practicábamos todos esos pecados como usted, tal vez más y peores. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén. También la puede tener de usted. Pero eso sí le digo, si se arrepiente y se entrega a Cristo por la fe. No hay más. Si se aferra al perdón en su sangre. Pero usted no ha cometido el pecado de muerte aún. No creo que aquí los que no se han entregado a Cristo hayan cometido el pecado de muerte. Sí, han vivido en inmundicias hasta hoy, es verdad. Muchos de ustedes, o todos ustedes, que no se han entregado. Pero también nosotros vivimos en esas inmundicias. Aún peores que ustedes, hermanos, seguramente. ¿Qué le hace pensar que no pueda? ¿Cree que Dios no es poderoso para salvar? Recuerde que Cristo no vino por los sanos, sino por los enfermos, y usted está enfermo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amigo, pero debe reconocer que está enfermo, muerto en delitos y pecados, terminal. Debe sentirse así y confesar sus pecados. No es magia simplemente. O sea, debe usted arrepentirse, debe usted creer. Ya cuando crea y se arrepienta, sepa que fue la gracia de Dios la que lo vio allá. Pero usted debe hacerlo. Yo no lo puedo hacer por usted. Su esposo o esposa no lo puede hacer por usted. Su amigo que lo trajo acá no lo puede hacer por usted. Y eso sí, ríndase, porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿O será que su problema es que no quiere abandonar su vida, sus pecados, sus sueños y proyectos egoístas? ¿Y no queréis venir a Cristo para que tengáis vida? Eso es lo que pasa, no quieren. Sepa que si no se arrepiente, va a perecer eternamente. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La ira de Dios ya está hoy sobre usted, pero créame que esa ira, usted hoy todavía no la siente como es. La va a sentir el día que parta de esta tierra. Tiene dos caminos, siempre hay dos caminos. El Señor siempre pone dos caminos ante nosotros. La bendición, la maldición, la vida, la muerte. Escoge pues tú, la vida o la muerte. Escoja. ¿Quieres escoger la muerte? Bueno, va a estar en tinieblas eternas. Hoy está en tinieblas, pero usted no se da cuenta que está en tinieblas. Va a estar en tinieblas eternas. Escoja la vida, escoja la luz, escoja a Cristo, escoja al Señor. Esto erais, aquí éramos muchos pecadores terribles, los peores de los pecadores. Entonces tampoco se escuden que, ay, es que yo soy muy malo y el Señor no me perdona, porque hay veces son falsas humildades. Hermano, que todos los que estamos acá podamos decir lo que éramos y ahora somos en Cristo, por la gracia de Dios. Hermanos, por su gracia, yo puedo decir esto de esta iglesia, y se lo digo en limpia conciencia. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ay, Señor, bendito seas tú, Padre. Uy, Señor, gracias, Señor, gracias. Perdónanos, Padre. Hay veces vivimos como si no entendiéramos de todo lo que nos has rescatado. Ay, Señor, gloria a ti, Señor. La gloria es para ti, Señor. Debemos seguir pensando, meditando en el Evangelio, Señor. Lo que éramos y lo que hoy somos. Ay, Señor, sigue obrando, Señor, sigue obrando. Que no nos desanimemos con las personas que aún no son salvas y que amamos. Ay, Señor, éramos peores que ellos. Ay, Señor, convence aquí de pecado a aquellos que no se han entregado y se entreguen. No importa sus pecados pasados, ¿qué importa? En la cruz hay perdón, en la cruz hay hay lavamiento de esos pecados por la sangre de Cristo. Amén. Te ruego, Señor, por favor, que obres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.